Señor, y tu palabra es autoridad en nuestra vida, porque todo pasará, Señor, pero tu palabra, esa permanecerá por siempre. Señor, cuán grande eres tú, Señor, qué grandes son tus obras, las podemos ver, sentir cada día, Señor, tu presencia. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Al sol es un
Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Bueno, tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones para este seminario del 2022, para nuestro seminario maravilloso como los que siempre hemos tenido en la Riviera Maya. Así es, tenemos esa excelente noticia para el 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios, sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias, así es que se va a abrir para toda la familia, va a ser un seminario familiar. Porque ahora tenemos talleres y cosas parecidas, ¿verdad? Así es, al ser un seminario ya no solamente matrimonio, sino familiar, vamos a tener los espacios y los talleres para los jóvenes. Hay también esos lugares que están increíbles para los niños, con actividades, con juegos. La verdad no se lo pueden perder. Las instalaciones de este hotel son increíbles. Quienes estuvieron el año pasado pueden corroborarlo. La comida es deliciosa, la atención, el servicio, los cuartos, todas las predicaciones, las conferencias que se están dando son maravillosas. Y ahora imagínate, Armando, cuando ya se les hable también directamente a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños con esas actividades. Yo creo que este año 2022 va a ser un año muy especial, por lo cual no te lo puedes perder. Los esperamos porque va a ser verdaderamente algo muy especial, sobre todas las cosas, porque ahora es para toda la familia. Así es que anima a tus hijos, a tus hijas, empieces a organizar y nos vemos en el 2022. Los esperamos. No cabe duda que la tecnología de hoy puede ser una enorme bendición para todos los que estamos apasionados por la verdad. Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo. Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir. En fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Me da muchísimo gusto anunciar a todos ustedes que a partir del próximo mes de enero del año 2022 vamos a comenzar a tener un formato de masterclasses de estudios bíblicos. Le llamamos formato masterclass porque van a ser estudios que van a bendecir grandemente tu vida, van a ser estudios analíticos, estudios exhaustivos de la palabra de Dios. Les invitamos a que se conecten a nuestra página de Vida Nueva para el Mundo para que puedan ustedes encontrarlos. Que Dios los bendiga y esperemos que continúen creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia.
oraba nuestro hermano René, el tema de hoy es el llamado de Dios antes del cautiverio. Ahora, el domingo pasado vimos el tema titulado de esa forma, el cautiverio. Y lo que hicimos fue tener una perspectiva general de lo que sucedió antes, lo que sucedió durante y lo que sucedió después del cautiverio. Así que fue una perspectiva desde Google Maps, ¿no? Desde arriba. A partir de hoy vamos a empezar a ver con mayor detenimiento cada una de estas etapas. El antes, el durante y el después del cautiverio. Así que el día de hoy estaremos viendo justamente este momento, antes del cautiverio. Por eso el título es El llamado de Dios antes del cautiverio. Quiero recordar que cuando el pueblo se divide y comienza el reino dividido, nosotros observamos que se conoce como el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, esto ya no lo pudimos comentar en la ocasión pasada, era conocido como Israel y se constituía por 10 tribus, mientras que el reino del sur era conocido como Judá y se constituía por 2 tribus. Cuando están separados y vienen las deportaciones, como comentábamos, una fue por parte del imperio asirio y otra por parte del imperio babilónico. Cuando el imperio asirio lleva al exilio al reino del norte, el reino del sur queda en solitario durante más de 100 años. Es decir, mientras estaban juntos y viene este colapso después de Salomón y son llevados, el reino del sur con sus respectivos reyes queda únicamente mientras el reino del norte ya ha sido llevado al cautiverio, ya ha recibido la recompensa de su idolatría, ya ha sido juzgado, pero el reino del sur permanece. Cuando el reino del sur permanece, nosotros observamos varias cosas y podríamos pensar, bueno, aquí está la promesa en el reino del sur, pero resulta que el reino del sur, aunque tuvo reyes piadosos, aunque tuvo reyes que los instruyeron y los llevaron a adorar al Señor, eventualmente también se corrompió y cayó en idolatría y fue disciplinado de esa forma. Entonces es llevado el reino del sur. Quiero que veamos en pantalla este primer cuadro para que podamos tener más ubicado la cronología de los sucesos que se llevaron a cabo en Israel. ¿No se pudo? Ok. ¿Qué sucedió en este momento? Israel es llevado al cautiverio en el 721, como vimos, y fue enviado a predicarle al reino de Israel, al reino del norte, Amós y Oseas. Repito, Amós y Oseas principalmente. No obstante, en parte de sus mensajes también aplicaban o era un llamado a arrepentimiento del reino del sur. Mientras que al reino del sur se le envió a predicar a Joel, a Miqueas, a Isaías, a Sofonías, a Habacuc y a Jeremías. Nosotros podemos observar cómo hubo más profetas enviados al reino del sur. Vamos a ver el reino del norte y vamos a considerar un par de cosas de Amós. Ahora, quiero advertirte y quiero anticipar esto. Intentamos abarcar en esta predicación que no tenemos un texto base, sino más bien, aunque estamos yendo de forma específica a lo que sucedió antes del cautiverio, estamos abarcando más de 8 profetas. Y no solo los profetas, también reyes, también Samuel. De tal forma que es muy ambicioso que en una sola predicación podamos ver con exhaustividad cada uno de ellos. Pero vamos a contemplar ciertas cosas que sí observamos con algunos profetas. Comencemos con Amós. Amós tenía en un sentido, su pensamiento era dependiente de lo que ya había hablado Joel. Joel fue el primero de los profetas en ser enviado a predicar al pueblo. Joel es el primero en el reino de Judá y el primero en el reino de Israel es Amós, pero con una diferencia de 50 a 70 años aproximadamente. Acompáñame a Joel, por favor, capítulo 10. Y veamos la condición que tenía el pueblo de Judá en este momento. Joel capítulo 1. Estábamos en Amós, ¿verdad? Joel, perdóname. Ahora, cuando Joel menciona a Israel, en varias ocasiones se refiere como un todo. No únicamente al reino del norte o al reino del sur, sino como un todo. Joel ministró en el tiempo de Joás. Y Joás era un rey piadoso en Judá.
nosotros vamos a observar que Joel usa 4 descripciones poéticas de langostas. Pero ¿por qué ocupa esta descripción de langostas? Él predicó al pueblo de Judá para avisar de una devastación futura y de una invasión militar. Pero repito, Joel está aconteciendo en el 800. Joel está aconteciendo en el 800 aproximadamente, y la deportación del reino de Judá no es sino hasta el 586. ¿Qué significa? Que Joel fue enviado por el Señor a advertir del juicio de Dios si no se arrepentían. Pero miremos, hermanos, la paciencia y la misericordia y la longanimidad de nuestro Señor, que con 300 años de anticipación Él está llamando al pueblo a arrepentirse, lo que nos puede hacer ver la condición y el deterioro de Israel, que no escucharon no solo a un profeta, sino a 2, 3, 4, 5, 6 durante muchos años. Y vamos a ver qué dice Joel en el capítulo 1, verso 6. Vamos a estar viendo algunos pasajes. Verso 6. Porque una nación ha subido contra mi tierra, poderosa e innumerable. Sus dientes son dientes de león y tiene colmillos de leona. Verso 10. El campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado. El mosto se seca y el aceite virgen se pierde. Avergonzaos labradores, gemid viñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. La vid se seca y se marchita la higuera. También el granado, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secan. Ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Ceñíos de cilicio y lamentaos sacerdotes, gemid ministros del altar. Venid y pasad la noche, ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal, sin libación, han quedado la casa de Dios. Promulgad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios. Y clamad al Señor, ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Joel está llamando no solamente al pueblo, sino a los sacerdotes a que llamaran al pueblo a arrepentirse de sus pecados. Quiero que notes cómo en el verso 14 dice: promulgar ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra. Y ve la urgencia que tiene en el corazón Joel. Verso 15, ay de ese día. Joel está diciendo: les advertimos que viene un día de juicio, un día terrible. Joel advierte, este día nadie lo quiere ver. Antes de esto está hablando de cómo todo sería destruido, todas las cosechas tiradas. Y el llamado de Joel se repite. Si nosotros seguimos leyendo en el libro de Joel, va a ocupar esta ilustración de las langostas para referirse al juicio, para referirse a la destrucción. Joel capítulo 2, verso 3. Delante de él consume el fuego y detrás de él abraza la llama. Está hablando aquí ya del día terrible del Señor. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él, y detrás de él un desierto desolado, y de él nada se escapa. Como aspecto de caballos es su aspecto, y como corceles de guerra así corren. Como estrépito de carros saltan sobre las cumbres de los montes. Como el crepillar de llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Ante él tiemblan los pueblos, palidecen todos los rostros, como valientes corren, como soldados escalan la muralla, cada uno marcha por su camino, y no se desvían de sus sendas, no se aprietan uno contra otro, cada cual marcha por su calzada, y cuando irrumpen por las defensas, no rompen las filas. Se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. Ante ellos tiembla la tierra y se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor, y ¿quién podrá soportarlo? Y aquí el Señor
está haciendo evidente que este momento, bueno, ya está en pantalla, ahorita entramos con precisión en eso, que en este momento no había salvación. Mira, el pueblo de Israel escuchaba esto y lo que el Señor estaba invitando era a que se arrepintieran. No es que los quisiera asustar, no, mira, lo que quería hacer el Señor era demostrarles, era llamarlos a arrepentimiento porque había disciplina de su pecado. Porque el Señor anhela celosamente a aquellos que ha elegido. ¿Qué sucede? El Señor quería asustarlos y que pensaran, bueno, esto sí se va a poner muy feo, entonces sí. No, lo que el Señor quería decirles, lo que el Señor estaba estableciendo es que este pueblo, que este imperio que se iba a levantar, era permitido por Él y que no tendrían capacidad de detenerlo, como ya lo habíamos comentado el domingo pasado. Pero veamos toda la ilustración que ocupa el Señor. Lo que está diciendo es terrorífico. O sea, era para que el pueblo de Israel clamara al Señor por ayuda. Señor, no podemos solos. Y de hecho el verso 12 de Joel 2 dice eso. Vamos a leerlo. A una hora declara el Señor. Después de decir toda esta situación adversa, a una hora declara el Señor: volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición? Es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor vuestro Dios. Tocad trompetas en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea y reunid al pueblo. Santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre al pórtico y al altar y lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio y a la burla entre las naciones, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo: he aquí, yo os enviaré grano, mosto y aceite, y os saciarás de ello, y nunca más os entregaré al oprobio entre las naciones. El ejército del norte lo alejaré de vosotros y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental, y ascenderá su hedor y subirá su fetidez, porque ha hecho cosas terribles. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Y quiero hacerte esa pregunta. ¿La oración cambia las cosas? Porque el Señor le está diciendo: aquí está el juicio. El Señor no miente. El Señor está diciendo: aquí está el juicio, si no se arrepienten, pero vengan a mí, volveos a mí, y yo haré que este pueblo retroceda. No los van a tocar. Esto hace, o la invitación es que la oración cambia las cosas. ¿Tú crees eso? Mira, la providencia de Dios implica dos cosas. ¿Qué es providencia? Una parte de la providencia es el sostenimiento de su creación, y otra parte es el gobierno de Dios sobre su creación conforme a sus propósitos. Eso es providencia. ¿Por qué es importante? Porque en un sentido real, y quiero explicarlo para que no nos parezca extraño, en un sentido real, la oración no cambia las cosas. Porque nuestra palabra o la oración no tiene el poder para cambiar nada en sí, sino Dios es el que hace las cosas. Y Dios es el que determina el fin desde el inicio. Entonces, ¿por qué llama a su pueblo a orar? Porque su pueblo se conforma a la voluntad del Señor y le permite participar de situaciones trascendentes y eternas a través de la oración. Cuando nosotros hablamos de nuestro Dios, no estamos hablando de que nuestro Dios conoce algo parcialmente. Nuestro Dios conoce todo absolutamente. Él es perfecto, Él no está aprendiendo nada. Él no está probando y error, prueba y error, no.
nuestro Dios es todopoderoso, es omnisciente, es sin falla. ¿Qué implica? Que nuestro Dios, cuando vemos que Él determina el fin desde el principio, Él también ha determinado cómo es que van a suceder ciertas cosas. Pensemos en el gobierno, en el pueblo asirio. Si nosotros vamos a la historia, podríamos ubicar ciertas guerras específicas que les dieron poder, autoridad, que le fueron fortaleciendo su ejército, ciertas cuestiones diplomáticas o políticas que los fueron llevando a formarse como un ejército. También podríamos ver los errores que los llevaron a la destrucción de sus imperios, pero todo esto está en la providencia de Dios. Cuando hablamos de providencia en la parte de gobierno, estamos diciendo que Él permite y guía, Él decreta que suceda, interviniendo o permitiendo que así sea, para cumplir sus propósitos. ¿Qué implica? Que este gobierno, que este imperio asirio no se hizo a sí mismo. Tomemos esta ilustración. Si yo pongo un lápiz aquí e inclino la mesa, yo voy a tirar ese lápiz. A lo mejor no directamente, pero yo incliné la mesa. Si la mesa está inclinada y yo pongo el lápiz y no lo detengo, yo poniéndolo ahí, eso va a suceder, porque yo lo estoy poniendo. Cuando hablamos del decreto de Dios o los decretos de Dios, permisivos o decretivos, en el sentido de que Él lo hace que funcione y Él lo lleva desde el inicio al final, estamos diciendo que todo momento Dios tiene el control y está guiando todo conforme a sus propósitos. De tal forma que aunque pudiéramos ver guerras o conquistas que le fueron fortaleciendo estos imperios, fueron entregadas por nuestro Dios. Es como cuando hablamos del proceso de la lluvia. Nosotros vemos en la Escritura que Él hace salir su sol. Nosotros vemos en la Escritura que Él es el que trae las lluvias. ¿Pero qué no acaso ya sabemos cómo es que funciona todo este proceso? Que la lluvia se evapora y después vuelve a llover. ¿No ya sabemos eso? Entonces el lenguaje bíblico es un lenguaje fenomenológico, es decir, que intenta explicar lo que sucede como Él lo ve y como lo entiende. La respuesta es no. La providencia de Dios en esta sección, en el área del sostenimiento de su creación, es que Él obra con su creación según las características que Él le ha dado a su creación. De tal forma que aunque podemos conocer el proceso del agua, es Dios el que hace llover, es Dios el que trae la lluvia, es Dios el que hace salir su sol, aunque conozcamos el proceso de rotación de la tierra. ¿Esto lo entendemos? Es el punto. Nuestro Dios está estableciendo que hay un pueblo que va a levantar, pero llama a su pueblo a que se arrepienta, porque Él no se goza en el juicio, en el castigo, en la disciplina de su pueblo. Pero ese pueblo no es independiente de los planes de Dios. Quiero que pensemos en nuestra propia vida. ¿Hay algo en nuestra propia vida que sea independiente de los decretos de Dios? ¿Tú crees que el fraude que te hicieron, o los problemas que has tenido en el trabajo, o cualquier situación, de verdad, pensémoslo, que acontece en nuestra vida, está fuera del control o de los planes de Dios? Mira, aquí hay algo importante que resaltar. Hay una doctrina incorrecta que se conoce como la teología de la retribución. ¿Qué significa esto? La teología de la retribución sostiene que Dios trata a las personas según su comportamiento. Es decir, si tú tienes cáncer, si tú tienes una enfermedad, eres un pecador, algo estás haciendo mal. Pero si tú tienes un empleo, si tú tienes buena salud, estás prosperando, entonces estás haciéndolo bien. La teología de la retribución es una interpretación simplista de ver a Dios y de ver la realidad en nuestras vidas. Pero ¿qué nos dice el Señor? Cuando nosotros vemos en la Escritura, vamos a Lucas 13 para observar un evento que sucede y que van con Jesús para preguntarle qué es que había sucedido. Lucas 13, y vamos a leer desde el verso 1. Dice: en esa misma ocasión había allí algunos de los que contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto?
Nota ahí, Jesús está haciendo una pregunta que implicaba lo que ellos entendían o interpretaban de sus vidas y lo que interpretaban de Dios. Verso 2, ¿piensas que ellos están sufriendo porque eran más pecadores que tú? Es lo que está diciendo en esencia. O sea, ellos sufrieron eso porque eran muy pecadores. ¿Es lo que tú piensas? Vamos a seguir leyendo. Verso 3, os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé, aquí ya está añadiendo otro evento, y los mató, eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Notas? O sea, aquí el Señor está tratando con esta teología de la retribución que es incorrecta. Le está diciendo, el hecho de que ellos hayan sufrido esa situación no significa que fueran menos o más culpables que ustedes que no lo han sufrido. Al contrario, que se arrepientan. Ahora, cuando le preguntan a Jesús en otra ocasión, si recuerdas, de un niño en Juan 9, sus discípulos le preguntan que quién es el que había pecado para que naciera ciego. ¿Sus padres o él? ¿Qué pasó? O sea, aquí hay un problema, aquí hay enfermedad, aquí hay una situación adversa. ¿Quién pecó? Y Jesús le contesta que no, que esto sucedió para los propósitos de Dios, para glorificar a su Hijo. Nosotros también observamos, por el contrario, a personas sumamente malvadas, como el rey Acab, que estuvo en Samaria, que reinó durante 22 años y hacía el mal de continuo. Y no estaba haciendo, no tenía una retribución aparente de su maldad. Tú lo veías ahí, reinando, gobernando, señoreando, adorando a Baal y llevando al pueblo a adorar a Baal y a otros dioses, y no tenía ningún efecto negativo en su persona. O sea, tenía salud, no tenía problemas financieros, él estaba señoreando. Y aquí es donde nos preguntamos, entonces, si la teología de la retribución es correcta, ¿qué pasaría con Job? ¿Qué pasaría con Pablo? Porque Job, el Señor lo presenta como el justo Job, ¿no? Mi siervo Job. Y le permite al diablo, y aquí vemos todo lo que también incluye a la providencia, tocar a Job. El diablo no podría tocar a Job si Dios no lo permitía. Hermano, no es Dios contra el diablo. No, Él es el soberano. No hay nadie que esté a la par del Señor. Incluso el diablo es ocupado por el Señor para cumplir sus propósitos. ¡Wow! Impresionante. De verdad. Job no tenía por qué temerle al diablo, sino confía en el Señor. Le permite que toque sus bienes, le permite que toque su salud, pero nunca lo mata o nunca llega más allá de lo que el Señor permite y decreta que suceda en la vida de Job. ¿Qué pasa con Pablo? Naufragó, tenía hambre, fue azotado. ¿Pablo era un hombre que amaba al Señor? Sí. ¿Era un hombre que vivía en santidad? Sí. Entonces, ¿por qué estaba sufriendo adversidad? Porque ese es el punto erróneo en la que se equivoca la teología de la retribución, interpretar de forma simplista cómo es que obra el Señor. Ahora, quiero ir vinculando con lo que estamos viendo, con un ejemplo. Chocaste tu auto. La traducción correcta de ese evento en tu corazón sería, es que esto significa que estoy viviendo en pecado y esto es un juicio de Dios. La respuesta no es tan simple. Ese es el punto. No es simplista la respuesta. La respuesta no es tan simple porque mira, tú puedes haber chocado porque eres un imprudente, porque manejas a exceso de velocidad, porque avientas el auto porque eres un egoísta y no quieres que los otros pasen antes que tú, porque te vas a segunda fila cuando tendrías que formarte y provocaste un accidente y te tienes que arrepentir de eso. O podrías haber chocado porque te descuidaste. O alguien se descuidó y chocó contigo. Ese es el punto. No podemos interpretar los sucesos y no podemos interpretar todo lo que nos está ocurriendo a la luz de una perspectiva simplista del carácter de Dios, sino a través de su palabra. Volvamos al pueblo de Israel. ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo de Israel? Ellos sufrieron esta disciplina de Dios
Pero esta disciplina de Dios fue advertida por el Señor. ¿Cuál es el propósito de la disciplina de parte de nuestro Dios? ¿Latiguearnos? ¿Que hacernos sentir mal? El propósito de la disciplina, lo podemos ver en la palabra, es que al que ama, él disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, con el propósito de conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quería producir en el pueblo de Israel era arrepentimiento y fe, a fin de que ellos entendieran que su esperanza estaba únicamente en el Señor. Pero el pueblo de Israel no respondió a esto. Vamos a ver otro profeta. Vamos a ver ahora el profeta Amós. En un sentido real, todo el pensamiento de Amós depende de lo que los oyentes estaban reconociendo de la palabra dada a Dios por medio del profeta Joel. Vamos a ver ahora sí las imágenes para que podamos identificarlo. La que pusiste no marcó la otra, en donde están como las 3 rayas para poder ver la cronología de los eventos. Dice, cronología de los profetas de Israel y Judá es esa. Miren, Joel está acá, él inicia. Cuando Amós escribe, la gente, el pueblo, ya había escuchado las palabras de Joel. De hecho, Amós cita en repetidas ocasiones a Joel diciéndoles, oigan, no se olviden de lo que ya habló Joel, porque vean el tiempo. De Joel a Amós acontecieron varios años, sucedieron varios años. ¿Qué significa? Que el pueblo pudo haber creído, ¿sabes qué? Esto no va a suceder. Imagínate que el llamado arrepentimiento fuera hoy. Hoy estamos a 23 de enero del 2022. 2024 no ha pasado nada. 2025 no ha pasado nada. 2030 no ha pasado nada. ¿Sabes qué? Tal vez se equivocó Joel. O ya estamos bien. No, cuando viene Amós, el llamado del Señor por medio de Amós es: recuerden lo que ya dijo el profeta Joel, porque el juicio está a la puerta. Arrepiéntanse. Cuando Amós predica, está predicando consciente de lo que ya había dicho Joel. Vamos a leer algunos pasajes de Amós. Dice Amós capítulo 2, verso 4. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré su castigo, porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. También les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré pues fuego sobre Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. Así dice el Señor. Por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre ropas empañadas se tienden junto a cualquier altar. Y el vino de los que han sido multados beben en la casa de su Dios. Yo destruí al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros, y era fuerte como las encinas. Yo destruí su fruto por arriba y su raíz por abajo, y a vosotros yo os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que tomarais posesión de la tierra del amorreo. Y levanté profetas de entre vuestros hijos, y nazareos de entre vuestros jóvenes. ¿No es así, hijos de Israel?, declara el Señor. Pero vosotros hiciste beber vino a los nazareos, y a los profetas les ordenaste diciendo: no profeticéis. He aquí, yo estoy oprimido debajo de vosotros, como está oprimida una carreta llena de gavillas. Verso 16. Y aún el más intrépido entre los valientes oirá desnudo aquel día, declara el Señor. Hermano, lo que está aconteciendo con el pueblo de Israel es sumamente doloroso. Porque nuestro Dios es compasivo, nuestro Dios es clemente, es tardo para la ira. Pero vemos que pasan los años y el pueblo de Israel no solamente no escucha, sino que se entrega cada vez más a su pecado. Llega al punto de decirle al Señor:
¿sabes qué? No quiero escuchar a tus profetas, cállense. No queremos escucharlos. Y a los nazareos los obligan a beber cuando ellos no podían beber. Se juntan un padre y su hijo con la misma mujer, y dice el Señor en el verso 7 que están profanando su santo nombre. El pecado en el pueblo de Israel se vuelve normal. El pecado en el pueblo de Israel se vuelve sin problema, se vuelve algo cotidiano. Y lo que agrava la situación de Israel es que, vamos a volver a la imagen de la cronología, es que les he enviado otro profeta, les he enviado Oseas. Vamos a dejar esa imagen, por favor. Les he enviado Oseas. Cuando les he enviado Oseas, está al borde de ya ser llevados, deportados. Les he enviado Oseas como un llamado urgente de arrepentimiento en el que el Señor quiere que se vuelvan. Y es que ocupa la ilustración que ya habíamos comentado antes de la esposa. Y le dice, ve por ella, te va a abandonar, vuelve a ir por ella, te va a abandonar, vuelve a ir por ella, así es mi pueblo. Y el Señor le dice a Oseas, sigue yendo tras de ellos, sigue yendo tras de ellos. Y el pueblo decide no escuchar, pero lo crucial que sucede aquí es que el pueblo de Israel, cuando es llevado y Judá se queda en solitario, Judá sabía que ese llamado a arrepentimiento no era únicamente para Israel, era también para ellos. ¿Te das cuenta? O sea, Judá ve que el Señor está cumpliendo la advertencia del juicio, y lo que hace Judá es quedarse quieto. Pero no quedarse quieto en el sentido de ya no pecar y de volverse al Señor. No, lo que hace Judá es menospreciar el juicio de Dios. Porque la advertencia no era únicamente para Israel, era también para Judá. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el corazón del hombre que puede ver el juicio y no hace nada? Y no responde. Mira, muchos de aquí se asustaron y no querían que sucediera. No querían que viniera el día del juicio, no querían que viniera el día del Señor, como dice Joel. Pero no es porque temieran al Señor, sino porque temían las consecuencias que iba a llevar el pecado. Muchos vienen al Señor buscando los beneficios o aquello que les evite dolor. Piensa en esto, si tú predicas el Evangelio y le dices, ¿quieres ir al cielo? Te van a decir, sí, quiero ir al cielo. Un lugar donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. ¿Quién no quiere eso? Decía un autor, todos quieren paz, pero nadie quiere al príncipe de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Nuestro Señor Jesucristo. Todos quieren evitar el dolor. Esta pandemia, lo que ha hecho, una de las cosas que ha hecho, es justamente eso, recordar la vulnerabilidad del hombre, y todos los hombres no quieren sufrir. No hay nadie que se despierte y diga, ¿sabes qué? Yo quiero tener una enfermedad que me pueda llevar al punto de la muerte. Nadie despierta diciendo eso. Pero eso es lo que está pasando con Judá. Judá pudo haber llorado, se pudo haber lamentado, pero no por el juicio, no por el carácter del Señor, no porque estaban pecando contra Él, sino porque ellos no querían sufrir dolor. Ellos no querían pasar adversidad. Ellos no querían entrar en esta situación de perder lo que ya había perdido Israel, que era su comunión con el Señor. Pero eso no les importaba. Lo que les importaba era no perder sus bienes, no perder a su familia, no perder lo que ellos tenían. La condición del hombre es que no hay nada externo que no sea el Espíritu Santo que pueda hacer verle al hombre su condición urgente de enemistad con el Señor y necesidad de arrepentimiento y fe. Puede haber catástrofes, de verdad, puede haber catástrofes. Y eso solamente endurecer más el corazón del hombre. ¿Has escuchado alguna vez preguntas como, si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? ¿Por qué si tu Dios es todopoderoso, no evita que esto suceda? Hay un predicador llamado Bodhi Baucham. Él era maestro de filosofía y se le acercó en una ocasión uno de sus alumnos. Uno de los alumnos, no era su alumno, perdón. Y le dijo,
quiero hacerte esta pregunta. ¿Por qué, cómo reconciliarías el problema en la teodicea? Y él le pregunta, estás en primer semestre de filosofía, ¿verdad? Le dijo, oh sí, ¿cómo lo sabes? Dijo, bueno, si no estuvieras en primer semestre de filosofía, hubieras preguntado únicamente, ¿por qué si Dios es bueno pasan cosas malas? Le dice, pero mira, tu pregunta es incorrecta. Hasta que no me la plantees de otra forma, yo te la voy a responder. Pero ¿cómo quieres que te la pregunte? Es mi pregunta, tú no me puedes decir cómo hacer mi pregunta. No, es que hasta que tú no me la preguntes de una forma correcta, yo no te la puedo responder. Bueno, dime cómo planteo mi pregunta de una forma correcta. La pregunta correcta sería, ¿cómo si Dios es bueno, si es justo y sabe lo que he hecho, pienso, no me mató el día de ayer, no me juzgó el día de ayer? ¿Por qué es que no ha traído su juicio sobre mí si Él es bueno, Él es todopoderoso, Él es justo y yo soy pecador? Esa es la pregunta correcta. Porque del otro lado tú estás poniendo en el centro a los hombres y decimos, ¿por qué Dios no emplea su poder para nuestro beneficio? ¿Por qué Dios no está evitando que me pase esto o aquello? Porque el centro somos nosotros. En el otro lado, el centro es Dios. Él es el Señor. Y cuando nosotros pecamos, estamos pecando contra Él, estamos transgrediendo al Dios del universo. Estamos viviendo en su planeta, respirando su aire, usando todo aquello que es su creación, y aún así transgredimos al Señor, pecamos contra Él. Y le preguntamos, ¿por qué no haces lo que yo quiero que hagas? Mira, hermano, esta pregunta, que a lo mejor puede verse muy sutil, demuestra justamente lo que nosotros pensamos de Dios. ¿Por qué si Dios es bueno, acontecen cosas malas? El pueblo de Judá e Israel no ignoraban eso. El pueblo de Judá e Israel sabían que el juicio que se les estaba avecinando, se les estaba proclamando, no era un acto arbitrario de Dios. No era como que Dios decidió ese día despertar y juzgar al pueblo. No, lo que estaba haciendo el Señor era un llamado de arrepentimiento que el pueblo decidió ignorar. Y perdón que sea tan enfático, pero es que nosotros vemos cada uno de estos profetas, y aunque los mensajes son diferentes en esencia, o bueno, están dirigidos a Judá y a Israel, en esencia es lo mismo: un corazón endurecido, un corazón que no quiere responder, un corazón que no quiere escuchar al Señor. Pero nos lleva a la esperanza de salvación del Señor. Quiero que vayamos a Isaías, por favor. Y bueno, ahí puedes ver en la pantalla que Isaías fue otro profeta enviado al pueblo de Judá en un periodo intermedio para arrepentimiento. Vamos a Isaías. Y mira, Isaías tiene 66 capítulos. Algunos han dicho que Isaías es la forma en la que nosotros podemos ver el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿En qué sentido? Que hasta el capítulo 39 de Isaías, el Señor está advirtiéndole al pueblo, está hablando de la repercusión de violar la ley del Señor, del juicio del Señor, pero a partir del capítulo 40, que nosotros podríamos partir como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, empieza el mensaje de esperanza de aquel Mesías que Él enviaría para salvación de su pueblo y de todo aquel que cree. Hermano, esto es impresionante, cómo es que Isaías tiene este esquema en donde nosotros podemos ver de una forma general en toda la Escritura. De ahí que a partir del capítulo 40 empieza de una forma más enfática a proclamar el Señor aquel Mesías prometido. Pero no significa que antes, en los capítulos anteriores del 1 al 39, no hablara de eso. Capítulo 9 de Isaías. Él está hablando en el capítulo 9 del nacimiento y el reinado de ese príncipe de paz. Vamos a leer desde el verso 1. Pero no habrá más lobreguez para el que estaba en angustia.
como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz les ha resplandecido. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla del Madián. Porque toda bota que calza el guerrero con el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David, sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Pero recordemos en qué momento histórico está predicando Isaías. Él está diciendo que le sería enviado un descendiente de David, el hijo de David, el descendiente de David, que es nuestro Señor Jesucristo, y que afianzaría ese trono. Pero estamos en un momento, y qué bueno que está la imagen, estamos en un momento en el que el reino de Israel ya ha sido llevado y está a punto de acontecer que el reino de Judá también lo será. El reino ya estaba dividido hace cientos de años estaba dividido. ¿Cómo es que esta promesa era posible de parte del Señor? De verdad, piénsalo. Ponte en el lugar de los judíos en ese momento, de los israelitas en ese momento. ¿Cómo es que esto va a acontecer, Señor? ¿Cómo es que nos vas a enviar a un hombre, pero no solamente que es un hombre, verso 6, sino que también será Dios poderoso, consejero, príncipe de paz, y Él va a unificar todo esto? Por eso es que cuando Jesucristo viene, en la mente del judío esperaba un rey redentor que los libraría del yugo de Roma, porque esperaban a ese rey. Esperaban el rey que iba a unir, a gobernar a todo el pueblo de Israel. ¿Sí te acuerdas de esta situación que podemos ver en los evangelios? Ellos ven a Jesús y ellos no tienen lo que ellos esperaban. Ellos querían volver a la época de oro, David, Salomón, el templo. Pero resulta que no era el templo el centro del Antiguo Testamento. No era David el centro del Antiguo Testamento, no eran los sistemas sacrificiales el centro del Antiguo Testamento, sino el cumplimiento perfecto en Cristo. Dice en Juan que Él tabernaculó entre nosotros. Ocupa esta palabra de tabernáculo, significa que Él se encarnó y Él moró entre nosotros. Jesucristo era el cumplimiento de todo aquello que se le había prometido o se había dado en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel y se consumaba en Él. Pero ellos no pudieron identificarlo. Pero volvamos, lo que está diciendo aquí el Señor es un llamado de esperanza. Cuando vemos Isaías 9, es un llamado de esperanza del Señor de volverse a Él, porque habría una restauración. Y yo quiero hacerte esta pregunta, como lo habíamos visto el domingo pasado. Si entendemos que no hay nada que el Señor haya decretado desde el comienzo y que ha de acontecer, y Él está dando esta promesa del Mesías, ¿cuál era el papel del pueblo de Israel en todo esto? Porque si Él los iba a hacer volver del cautiverio, si Él iba a traer este Mesías, si Él iba a cumplir su palabra en enviar al Mesías y proclamar las buenas nuevas de gran gozo, ¿cuál es el papel de Israel en todo esto? Y mira, podríamos aplicar a nuestras vidas el día de hoy. ¿Qué ha dicho el Señor una vez que Él es llevado al cielo? Que fuéramos y hiciéramos discípulos, ¿no? Esa es la gran comisión. Y pensémoslo de verdad. Si Él ha dicho que Él ha de cumplir su palabra y Él ha de hacer nacer de nuevo a aquellos que Él ha llamado, entonces nosotros ¿qué hacemos?
Si el Señor ya había dicho al pueblo de Israel, van a ser restaurados, va a continuar mi plan, voy a enviar al Mesías, ¿no podríamos llegar a pensar que era un espectador nada más? ¿Cuál es el papel de Israel? ¿Cuál es nuestro papel el día de hoy? ¿Solamente espectadores? ¿Esto pudo haber cambiado? O sea, ¿pudo haber no sucedido esto? Con el llamado arrepentimiento que hizo el Señor, si ellos se hubieran arrepentido, ¿hubiera pasado eso? O sea, ¿pudo no haber un reino dividido? ¿O pudo no haber ni siquiera existido un reino y hubiera sido un gobierno teocrático? Y si nos vamos para atrás, ¿pudo no haber caído Adán y Eva y haber vivido en comunión eterna con el Señor? ¿Qué piensan? Mira, lo que yo aquí estoy preguntando es, ¿nosotros somos seres responsables o somos robots en el plan de Dios? No escucho a nadie. ¿Somos responsables? ¿Ok? Somos responsables. Entonces, volviendo a esta situación, si ellos eran responsables, ¿ellos podrían haberlo arreglado? ¿Sí o no? ¿Ellos podrían haberlo arreglado? ¿Evitar el juicio? ¿Evitar la división? ¿Evitar ser deportados? Podríamos preguntarlo el día de hoy. Si el hombre está en pecado, si está enemistado con el Señor, ¿podría arreglar su problema? ¿Ok? No, no pueden. Pero no significa que no sean responsables. Ese es el punto. Los hombres son responsables y ellos eran responsables de todos sus pecados, pero ellos no podían producir un arrepentimiento genuino en su corazón. Hermano, el día de hoy, los hombres son pecadores y pecan voluntariamente, pecamos voluntariamente, decidimos qué pecar, pero no podemos decidir dejar de pecar. Somos esclavos del pecado. Ellos estaban esclavizados. Eran esclavos del pecado también. ¿Cuál era la solución? La única solución venía de Jehová. La única solución venía de este Mesías prometido, que sería el príncipe de paz, sería el Dios eterno. De este Mesías que sería entregado, dice Isaías, sería como un cordero y sería enviado como un cordero delante de sus trasquiladores y no diría nada. Se tenía que entregar voluntariamente, ser azotado, ser afligido. Y dice en Zacarías que sería traspasado y ríos de salvación correrían de su sangre. Porque el hombre no puede solucionar su problema. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, muchas veces caemos en la tentación de creer que el Antiguo Testamento reflejaba una salvación por obras. Pero el hecho de que Dios dijera, mira, estas son mis leyes, estos son mis mandamientos, no implicaba que ellos podían obedecerlos. De hecho, les debería demostrar que no podían. Es lo que dice Pablo en Romanos 7. La ley es perfecta, porque Dios es perfecto. La ley no tiene ningún problema. Entonces, ¿cuál es el problema, Pablo? Si la ley es perfecta. Bueno, el problema es que yo no lo soy. Y el problema es que cuando la ley confronta mi pecado, lo que hace mi pecado es mostrar en extremo que es pecaminoso. Entonces, el Señor está llamando al arrepentimiento, el Señor está llamándolos a que se vuelvan de sus pecados, pero en todo esto lo que el Señor estaba produciendo, al igual que lo hace hoy, y permíteme aclarar esta cuestión, el hecho que el Señor nos llame a arrepentirnos el día de hoy no significa tampoco que podamos. Pero el hombre responde en arrepentimiento y fe cuando el hombre es regenerado por Dios de tal forma que le permite ver la gloria de la cruz. Entonces, cuando tú te arrepientes y crees, es porque has sido regenerado por el Señor para arrepentirte y creer. Y puedes ver, ¿qué es lo que dice en Corintios? Estábamos en tinieblas
y Él nos ha llevado al reino de su luz admirable. Pero quiero hacer enfático esto: el hombre sí se arrepiente, pero porque se lo concede el Señor. O sea, no significa que el hecho de que seamos responsables y que solo Él nos lo pueda conceder, yo no hago nada. O sea, no pasa nada en mi mente, en mi corazón. No, sí pasa, pero por el Espíritu Santo. Lo mismo era con el pueblo de Israel. Ellos tenían que abrazar por fe la promesa del Salvador que estaba haciendo. Y quisiera entrar a más detalles, porque repito, si quieres pon el otro, porfa, tantito, Marco. Vean, por favor, hermanos, el otro cuadro. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, Crónicas, 2 de Crónicas, y todos estos profetas, es casi toda la mitad del Antiguo Testamento. Para que nosotros entendamos y veamos la condición de Israel y todo lo que el Señor estaba haciendo, en una prédica de 60 minutos no podemos ver la mitad del Antiguo Testamento. Si quieren alguien las imágenes, Marco, bueno, en foto, Marco se las puede pasar para que lo puedan tener como estudio en su casa. Pero lo que tenemos que observar es eso. Es el mismo plan redentor del Señor. No es que el Antiguo Testamento fuera un plan y después es un nuevo plan en el Nuevo. No, hermanos, es el mismo plan de redención que el Señor proclamó desde el Génesis. El Mesías que habría de venir y habría de liberar al pueblo cautivo de sus pecados, que estaba cautivo, enemistado con el Señor, y nos iba a hacer libres en verdad. Señor, queremos orar en este momento, presentarnos delante de ti, y lo hacemos en confianza porque sabemos que tú has venido. Esto nos recuerda, Señor, tu fidelidad, tu compasión, porque fueron muchos años, Señor, en el que tú estuviste llamando a arrepentimiento a tu pueblo, y tal vez algunos de los que están aquí están en una situación parecida, que has hablado un año tras año tras año que se arrepientan y crean. Te pedimos, Señor, que tú les des ese arrepentimiento y esa fe, que puedan saber que hay perdón de pecados en Cristo Jesús, y que también sepan, Señor, que hay un juicio. El juicio con Israel y Judá fue ser llevados cautivos, pero el juicio que aguarda a cada hombre es una condenación eterna. Ese juicio es inevitable. Eso ha de acontecer, porque tú eres justo. Porque tú no vas a tener por inocente a aquel que es culpable. Y la realidad es que delante de ti todos somos culpables. Que pecar contra ti, Señor, violentar uno solo de tus mandamientos nos hace culpables de todos. Culpables del pacto. Que tú no solamente miras lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Tú sabes, Señor, que aún las obras aparentemente buenas, si no son hechas por fe para glorificarte, no son tomadas como pecado. De tal forma que puede ser el día de hoy un llamado para volverse a ti, de los que están aquí que no te conozcan. El pueblo de Judá no supo el momento en el que habría de venir el juicio. Pasaron cientos de años y pensaron que no habría de venir, que no llegaría tal vez, pero llegó. Así nosotros en este momento oramos por los que están aquí, Señor, que no te conocen, que les hagas ver, Señor, que tú eres el que ha determinado en qué momento han de presentarse delante de ti. Que tú dices que cuando escuchen tu voz, no la desechen, que no endurezcan su corazón, sino que vengan a ti, Señor, confiando en que aún en los pecados más negros, más oscuros, tú los blanquearás. Que aun cuando fueran rojos como la sangre, como el carmesí, tú nos limpiarás. Y mi Dios, a todos los que estamos aquí, que somos tuyos,
Permítenos ver, Señor, tu carácter en todo esto. Que tú no cambias. Señor, tú no eres un Dios diferente del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tú eres el mismo Dios. Eres el mismo Dios que anhela celosamente a su pueblo. El mismo Dios que no tolera el pecado. El mismo Dios que nos llama a arrepentirnos con paciencia, con compasión, nos llamas, nos vuelves a ti. Queremos eso, Señor, conocerte. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá no te conoció realmente, al menos no todos. Podían escuchar mucho de tu palabra, pero no conocerte. Nosotros queremos conocer al Dios vivo, queremos conocer al Todopoderoso. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.